El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, Ana se acercó, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos aún en Navidad, en la octava de Navidad, y estamos aquí en este pasaje de la presentación del niño en el templo, 40 días después de su nacimiento. Hemos hecho un salto, pero me quiero fijar sobre todo en la primera lectura que hemos escuchado, tomada de la primera carta del apóstol San Juan, que nos ha dicho: no amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Son palabras muy fuertes. Y explica, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. Entendamos bien qué nos quiere decir aquí el apóstol San Juan. Parece ser que el mundo ejerce una atracción. Es como un magnetismo que nos atrapa, nos envuelve en el pecado y hace que nos apartemos de Dios temporal y eternamente. San Juan dice que hay 3 cosas: la carne, los ojos y el dinero. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia, dice él, del dinero. Entendamos un poco mejor, y creo que es fácil. En cuanto a la carne, esa fuerza de atracción del mundo, que por cierto la maneja el demonio, claro que sí, ¿a qué se refiere? A todo lo que sea darle gustos excesivos, placeres excesivos e inmorales al cuerpo. La gula, la embriaguez, la pereza, la comodidad y sobre todo la lujuria, el cuerpo. Darle a la carne siempre lo que te está pidiendo, esa parte animal que no se sacia nunca y que siempre te pide más. En primer lugar, el cuerpo y la carne. En segundo lugar, habla San Juan de los ojos. Los ojos. La concupiscencia de los ojos, pero también entendemos los sentidos. Los sentidos son como las ventanas del alma y por ahí entra la atracción, por ahí entra la tentación. ¿A qué nos podemos referir? Por ejemplo, a las palabras obscenas que entran por los ojos, la música inmoral que entra por tus oídos. Las palabras, digo, que entran por los oídos, la música inmoral que entra por los oídos, la pornografía, las imágenes eróticas que entran por los ojos, el entretenimiento digital ilimitado, el scrolling infinito. ¿Cuántas horas se te van simplemente dándole a los ojos esa especie de alimento que te están pidiendo? También por los ojos entra la avaricia, entra la envidia, la concupiscencia de los ojos que nunca se cansan de ver. Y por último, el dinero, que tiene que ver con el poder, el materialismo, la superficialidad de tener cosas, más cosas, las mejores cosas, el ganar, gastar, gozar, que por cierto luego lleva al orgullo y la vanidad, a la prepotencia. Bueno, pues aquí nos han dibujado, digamos, los 3 grandes puntos de atracción que ejercen fuerza sobre ti: la tentación, la carne, los sentidos y la arrogancia, el orgullo y el tener cosas y más cosas. Resumido y para ti, creo que el teléfono, el celular, como que
hace un conjunto de todas estas, un concentrado de todas estas fuerzas de atracción y de tentación. El teléfono es un escaparate, es una vitrina, es un mostrador de exhibicionismo y de provocación. Y ahí está todo lo que te he dicho. Se junta la pereza, se junta la comodidad, se junta la lujuria, se junta el estar viendo con los ojos que no se satisfacen nunca de ver, imágenes eróticas, la música inmoral, el estar siempre buscando diversiones y entretenimientos todo el tiempo, horas y horas y horas, y se te pasa y se te consume la vida en eso. Mira, las redes sociales nos ofrecen hoy 3 cosas: diversión, información y tentación. Y las 3 van juntas y no se pueden separar. Diversión, información y tentación. Y entonces sucede que como no queremos renunciar a la diversión y a la información, entonces nunca vas a renunciar a la tentación. Y el demonio está ahí escondido muchas veces, no en todas, pero sí en muchas. Y siempre nos hace dependientes de esa información y esa diversión. Y como no sueltas tu información y tu diversión, nunca dejarás tu tentación. Y el mundo, con estos 3 elementos, estará siempre ejerciendo esa fuerza de atracción sobre ti. La carne, los ojos y la arrogancia y la presunción y el materialismo. Bien, pues aquí entra Jesucristo en el mundo porque estamos en octava de Navidad y te das cuenta que Cristo entra a desbaratar todo este sistema, porque entra a ser justamente la contraposición del mundo, porque Él viene a hacer lo contrario de lo que el mundo aprecia. Él viene a pasar frío, Él viene a pasar hambre, Él viene a pasar incomodidad, Él viene a pasar soledad, en silencio. ¿Te das cuenta que es justamente la contraposición de todo lo que el mundo te ofrece? Y entonces lo ves a Él, niño, nacido en Belén, y te das cuenta de que Él está en otra liga, está en otro campo, está en otro territorio, está en otra dimensión. Está totalmente en lo que el mundo rechaza, Él lo abraza. Para lo que para el mundo es irrelevante, para Él es importante. Entendemos entonces que aquí Jesús viene a hacer una revolución absoluta y te dice: yo soy el camino, sígueme. Entonces nos debemos de empezar a desprender de todo esto para empezar a seguir el camino de Jesús y empezar a vivir en esta austeridad, en esta pobreza, en este silencio, en este desprendimiento que realmente es el camino que Él marca. ¿Cómo escapar de todo esto? Si sientes esta fuerza de atracción que ejerce el mundo sobre ti, ¿cómo escapar? Pues mira, 4 consejos muy prácticos. En primer lugar, no te dejes engañar, porque es estrategia clara del demonio el presentarte todos estos placeres con un envoltorio apetitoso y sin embargo dentro siempre hay muerte. Dice la palabra de Dios, el pecado siempre paga con muerte, siempre. Piensa un poco y entiende que el demonio está detrás de cada placer que se te presenta con apariencia de diversión, con apariencia de placer, pero al final cuando muerdas eso vas a encontrar siempre muerte, siempre es muerte lo que vas a llevar. En segundo lugar, sé reflexivo y aprende de las experiencias, porque siempre al final nos encontramos que pasa el día y hay una profunda insatisfacción en el corazón. Porque te has entregado a perder el tiempo, porque te has entregado a los placeres de la carne o de los ojos, y entonces encuentras una profunda insatisfacción. Y tantos jóvenes sienten una vida vacía. Lo decía el apóstol San Juan en el texto que hemos escuchado. El mundo pasa con sus pasiones. No te va a quedar nada, no te queda nada. Tienes las manos vacías y el cuerpo muerto y podrido. Eso es lo que deja a veces tanta diversión vacía. Por eso, primero, piensa que el demonio está ahí, tendiéndote una trampa, y detrás de lo apetitoso hay siempre muerte. Segundo, reflexiona y aprende de tus experiencias de insatisfacción profunda, porque llega al final del día y dices: ¿qué asco de vida llevo?
¿En qué estoy gastando el tiempo? En tercer lugar, trata de poner tu tiempo en cosas que realmente sí merezcan la pena. Cultiva tus capacidades, tus talentos, lee un buen libro, haz deporte, toca un instrumento, haz cosas que te hagan emplear el tiempo en cosas que realmente sí merecen la pena. Y cuarto, haz más oración y vive más los sacramentos, porque en ese momento tendrás dos cosas, luz y fuerza. Luz para descubrir los engaños del enemigo y fuerza para librarte de ellos. Cristo que nace, Cristo Navidad, es el Señor que te está diciendo, si me recibes, yo entro en tu vida y empiezo a ordenarlo todo. La Navidad no es simplemente para observar a Jesús desde lejos, como algo poético y romántico el portal de Belén. No, Navidad es recibir, acoger. Y cuando recibes y acoges, entonces Cristo te dice, ya no eres tú el que vive, soy yo quien vive en ti. Y entonces empiezo a ordenar todo. Y empiezo a darte la luz para que entiendas que estás muy engañado, que estás en una especie de órbita del pecado, en un sistema de atracción en el que está la carne, los ojos, los sentidos, la arrogancia, la vanidad, el materialismo, la superficialidad. El Señor viene a salvarnos. Si tú recibes a Cristo de verdad, entonces Él empieza a desvincularte de todo esto y empiezas a ganar libertad. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque esto tiene muchos peligros. El mundo pasa con sus pasiones y además nos aleja de Dios, porque el que ama a lo que tiene el mundo, dice el apóstol San Juan, el amor del Padre no está en él. Te vas enfriando. Tu alma está cada vez más tibia y te separas de Dios, temporal o eternamente. Le pedimos al Señor y le pedimos a la Virgen María que nos quite la venda de los ojos y que empecemos a ver realmente todos los engaños y todo el sistema de atracción que nos está proponiendo el mundo, el príncipe de este mundo, que es el demonio, para que te alejes de Dios y para que te pierdas. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, qué preciosa es la palabra de Dios. El domingo pasado Jesús se nos revelaba como el agua viva que sacia la sed de nuestra alma, la sed de nuestro corazón. Y hoy Jesús se nos revela como la luz del mundo, la luz de nuestros ojos, la luz de nuestras almas que están viviendo en tinieblas. Fíjate qué preciosidad. Pasa Jesús y ve a un ciego de nacimiento.
Y entonces el corazón de Cristo se compadece, se conmueve y va rápido a ayudarle. Pero llama la atención que el ciego no vio a Jesús. Llama la atención que el ciego no pidió nada, no suplicó nada, no rogó nada, no gritó. En otras ocasiones sí, el que está ciego o enfermo empieza a decir: Jesús, ten piedad de mí. Pero este hombre no dijo nada. ¿Qué significa eso? Que Dios ya te ve. Dios ya sabe lo que te sucede. No hace falta que gritemos. Sí es muy bueno gritar, claro. Pero qué precioso es saber que Dios ve todo lo que te sucede. Cada instante de tu vida, cada dolor, cada sufrimiento, cada lágrima. Él lo sabe, Él lo conoce, se compadece. Ahí estaba el ciego tirado. El ciego no lo vio a Jesús. El ciego no gritó a Jesús. Y Jesús simplemente lo vio, se conmovió, se compadeció y desbordó su misericordia. Jesús es la luz. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz de tus ojos, de mis ojos, de tu alma y de mi alma. Cuando uno realmente recibe la luz de Jesucristo, ¿sabes qué pasa? Entiendes el sentido de la vida. No es una luz para estos ojos, es una luz para acá, para el corazón, para el alma. Y empiezas a entender el sentido de tu vida. El que no ha sido iluminado por Dios y el Espíritu Santo no sabe para qué vive. Pero tú sí sabes por qué vives y para qué vives. La luz de Cristo ilumina esto en tu vida, el por qué vives y el para qué vives. ¿Por qué vives? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama infinitamente, porque se fijó en ti, se enamoró de ti, te dio la existencia en un acto inmenso de su bondad, de su misericordia y de su amor. Por eso existes, por eso vives, porque eres amado. Dios te amó primero. La luz de Cristo ilumina el por qué vives y la luz de Cristo ilumina el para qué vives. ¿Para qué vives? Te tendría que dar el micrófono a ver qué respondes. Vives para el cielo, vives para la eternidad, vives para salvar tu alma, vives para llegar a la vida eterna, lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar. Para eso vivimos, hacia allá nos encaminamos, somos peregrinos. Entonces la luz de Cristo ilumina el por qué vives, por un acto de amor infinito que te precede sin tú merecerlo. Y la luz de Cristo ilumina para qué vives. Vives para el cielo, vives para la eternidad, vives para salvar tu alma y gozar infinitamente del amor infinito que es contemplar el rostro de Dios. Y la luz de Jesús también ilumina cosas muy prácticas de tu vida. ¿Sabes, por ejemplo, cuáles? Tus defectos. Tus defectos. Empiezas a ver cómo está tu alma. Porque yo, si tú te doy la palabra y te pregunto que me digas tus defectos, no sabes decírmelos. Lo siento, asúmelo. Tú te ves a ti mismo y te ves fenomenal. ¿Cómo estás? Fenomenal. ¿Cómo eres? Fenomenal. ¿Cómo? Maravilloso. Siempre hace falta una luz de fuera, para que te diga esto y esto y esto no está bien. Esto y esto y esto debes de corregir. Esa luz también nos la da Dios. Otra cosa que ilumina la luz de Jesucristo, ¿sabes cuál es? A tu prójimo. Y empiezas a ver en el prójimo a Jesucristo. Aunque te caiga mal esa persona, aunque sea un poco incómodo o pesado convivir con tal persona, la luz de Dios ilumina y dices, es Jesús, lo que le hago a Él se lo hago a Cristo. Si le trato bien a Cristo. Si le trato mal, estoy tratando mal a Cristo. ¿Y sabes otra cosa que ilumina la luz de Dios? La cruz. Solamente cuando la luz del Espíritu Santo ilumina la cruz, entonces la cruz deja de ser para ti una cosa que hay que evitar, que esquivar, y empiezas a amar la cruz y abrazar la cruz. Por eso sí, necesitamos Jesús que nos ilumines. Tú eres la luz del mundo y el que te sigue no camina en tinieblas. Hay que pedirle al Señor, Señor, dame tu luz. Igual que la samaritana, ¿te acuerdas? El domingo pasado le decía, dame de esa agua. Yo quiero beber, porque si sigo bebiendo de esta agua, siempre voy a tener sed, pero si me das tú el agua viva, ya no tengo sed jamás. Hay que pedirle hoy al Señor, Señor, ilumíname. Y en cualquier momento de tu vida, ante cualquier decisión, Señor, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname.
para que yo sepa qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer, para que yo sepa qué es lo que tengo que decir o lo que no tengo que decir, si es el momento conveniente ahora o mejor me tengo que esperar. Y eso es el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, fuente de luz, manda desde el cielo un rayo de tu luz. Entonces te ilumina y ves el camino y ves lo correcto y ves lo equivocado y se te va el velo de los ojos porque te están engañando. El demonio, el tentador, todo el tiempo te está engañando con apariencias de bien, pero que esconden una maldad. Solamente la luz de Cristo ilumina esa apariencia y te dice, despierta, es un engaño, esa persona no te conviene, esos amigos no te convienen, esa diversión no te conviene, te aleja de mí. Ven, Espíritu Santo, buen fuente de luz, ilumíname. Termino con algo precioso. ¿Te fijaste cómo hizo el milagro Jesús? Es muy extraño. Es el milagro más extraño de Jesús aquí. Escupe la tierra, hace lodo, se lo unta en los ojos. ¿Y qué le dijo? Vete a lavarte a la piscina. ¿Te imaginas a este ciego caminando sin ver? No lo curó en el momento, podía, pero no lo hizo. Le dijo, ala, ya tienes tu lodo en los ojos, camina. Y el ciego, preguntando, ¿dónde está la piscina? ¿Dónde está la piscina? Oye, es que mira, Jesús a veces tiene formas inmediatas de sanar y a veces tiene modos progresivos de sanar. Y tú y yo a veces vamos exigiendo el milagro, lo quiero así y lo quiero ahora. Y te dice Jesús, no, espérate, camina, camina. ¿Quieres sanar tu matrimonio? Camina. No, pero es que camines todos los días un pasito. ¿Hacia dónde? Búscale, pero camina. ¿Te quieres sanar de ese pecado, de esa adicción que traes, de la lujuria, lo que sea? Camina, pero es que camina. Rosario todos los días, Eucaristía todos los días, oración todos los días y te vas a encontrar con la sanación. Pero tienes que poner de tu parte, tienes que caminar, tienes que avanzar en la dirección que Cristo te ha dicho. Y entonces tendrás la luz al final del proceso. Ama tus procesos, aunque no los entiendas, porque ahí está la luz de Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciar a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Último día de la octava de Pascua, mañana celebraremos el Domingo de la Divina Misericordia. Y en este momento San Marcos, en el texto que hemos escuchado, hace un resumen de las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Hace como la cronología. Primero María Magdalena, dice Marcos, que llega a los discípulos que estaban llorando y agobiados, pero no le creyeron. Después a los de Maús, que también fueron a los 11 y tampoco les creyeron. Y por último se apareció a sus discípulos y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Bien, esta especie de resumen de todas las apariciones en esta semana intensa, pero a Marcos le faltaron dos apariciones que no están recogidas en el Evangelio. La primera, a la Virgen Santísima. La primera a la que se apareció Jesús resucitado, sin duda, a su Madre Santísima. Dice San Ignacio
que el Evangelio no tiene por qué poner todo. Se supone que tenemos razón, dice San Ignacio, y lo obvio no hace falta que esté escrito. Bien, pues lo obvio no está escrito, y es que lo obvio era que a la primera a la que se apareció Jesús, sin duda, a su Madre Santísima. Y hay otra aparición que es muy misteriosa, que no la recoge Marcos y ningún evangelista, pero sí se menciona. Fíjate que cuando regresan los de Emaús al cenáculo donde están los 10 discípulos, lo primero que le dicen los discípulos a los de Emaús es: el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, a Pedro. Eso está en Lucas 24:34. San Pablo más adelante dirá, en 1 Corintios 15, se apareció a Pedro y luego a los 12. Entonces, aquí hay un misterio. Aquí hay una aparición que no reflejan los evangelios, pero que sí sucedió. Y es la aparición ¿a quién? A Pedro, a Simón. ¿En qué momento? No lo sabemos. Pero tiene también mucha lógica. ¿Por qué? Porque esta posible aparición privada de Jesús a Pedro tiene la lógica de que el plan de Jesús en estos días es restaurar, levantar, animar a los corazones que están hundidos, decepcionados, hechos polvo, hechos trizas, destrozados. Y el corazón de Pedro, de los discípulos, era el que peor estaba, sin duda. El que peor estaba era Pedro. No podía dormir desde las negaciones. Pedro no podía conciliar el sueño. Él, la piedra, la roca, había negado a Jesús. Pedro estaba absolutamente despedazado. Si Judas no se hubiese ahorcado, el primero al que se habría aparecido Jesús, Judas. Sin duda, sin duda. Es que la misericordia del Señor tiene esto, que va buscando al más miserable. La misericordia y la miseria se atraen como el hierro y el imán. Y donde Cristo encuentra a un miserable, alguien que está hundido en sus miserias, a por ese va primero. Por eso no nos tiene que extrañar, aunque no lo refleja el Evangelio, que Jesús buscó un momento con Pedro. San Juan de Ávila, un gran santo, decía que el corazón de Jesús es un hospital de misericordia. Así lo decía él. Corazón de Jesús, hospital de misericordia. Y decía que en ese hospital, los primeros a los que se atienden, los más miserables, los que están más hundidos, los que están más despedazados, más tristes, más agobiados y más deprimidos, esos son los prioritarios. Acceso prioritario, VIP, urgencias, emergencias, puertas abiertas a los que están peor. Podemos imaginar en la contemplación cómo pudo ser esa aparición privada de Jesús a Pedro, en la que ya empezaba Cristo a restaurar el corazón de su gran amigo, para animarlo. Igual que Jesús no les reprochó a los 11 cuando se apareció a ellos, no les dijo: ¿por qué me abandonaron? La paz, la paz, la paz, la paz. No tengan miedo, aquí estoy. Ese era el objetivo de Jesús. Y lo va a repetir, porque si vamos al Evangelio de Juan, la última página, después de la pesca milagrosa, se quedan solos Jesús y Pedro. Ya sabemos, ese sí pasaje, ese sí lo conocemos mejor. Cuando Jesús le pregunta a Pedro por 3 veces: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Es ese afán de Jesús por restaurar, por recomponer, por reparar el corazón de Pedro. Y algo a destacar de todas las apariciones de esta gran semana de octava de Pascua, algo que nos tendría que quedar claro si tuviéramos que resumir los grandes mensajes de la Pascua. Primero, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive y además vive para siempre. Y es totalmente real. No es una imagen, ni es un fantasma, ni es una idea, ni es una alucinación.
Cristo vive. Segundo, Cristo está. Y rompió las cadenas de la muerte y rompió las barreras del tiempo y del espacio, y entonces se hace presente en todo momento y en todo lugar. Siempre está. Y porque resucitó, lo tienes siempre contigo, está siempre a tu lado y permanece en su iglesia, en los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión. Primero, Cristo vive. Segundo, Cristo rompe barreras de tiempo y espacio, está en todo momento y especialmente en los sacramentos, en su iglesia. Tercero, si han resucitado, dirá San Pablo, si realmente te creíste la resurrección, entonces tiene que haber un cambio. Y ese cambio consiste en que tienes que empezar a buscar las cosas de allá arriba. Ya no pongan, dice San Pablo, su corazón en las cosas de la tierra que no duran. Pongan su corazón en las cosas del cielo que duran para siempre. Si han resucitado con Cristo, pongan su corazón y busquen con todo el corazón las cosas del cielo, lo eterno. Y en cuarto lugar, algo muy interesante, una lección que siempre les da Jesús a sus amigos cuando se aparece a ellos. Cuidado, porque la cruz te escandaliza. Cuidado, porque la cruz es necesaria. Era necesario que el Mesías padeciera. Tenía que ser así, tiene que ser así. La cruz tiene que estar. Y es que a todos lo que les espantó fue la cruz. Lo que los hizo desertar fue la cruz. Lo que hizo que abandonaran fue la cruz. La cruz, la cruz, la cruz. Y sin embargo, Cristo les dice, ¿por qué les cuesta tanto entender? ¿Por qué cuando aparece la cruz me abandonan? ¿Por qué cuando ven la cruz se espantan? No te espantes de la cruz. Aprende de una vez que mis caminos no son tus caminos, mis planes no son tus planes. Aprende de una vez a pensar como Dios. A Pedro lo regañó Jesús y le dijo, Satanás, apártate, porque piensas como los hombres, no piensas como Dios. Algo que nos puede ayudar, hay una historia, una anécdota del Padre Pío. Su mamá estaba haciendo un bordado y él era pequeñito, estaba sentado a los pies de su mamá y simplemente veía el bordado, pero por la parte de abajo. Y la mamá estaba bordando y él veía los hilos por abajo y los veía todos desordenados, un desorden. Y le decía, mamá, qué mal bordas. Y la mamá seguía en silencio bordando. Mamá, qué mal bordas. Seguía bordando. Y cada vez estaba aquello peor. Y le seguía insistiendo, mamá, qué mal te está quedando eso. Y cuando la mamá terminó, le dijo, párate por favor. Se paró, volteó, le dio la vuelta y vio el bordado bellísimo, precioso, perfecto. Él estaba viendo la parte de atrás, el desorden de hilos, pero no podía ver la parte de delante. Algo así va a pasar cuando tú y yo lleguemos al cielo. Tantas veces que te has quejado de la cruz, tantas veces que te ha espantado la cruz, y Jesús diciéndote, no entiendes, no comprendes, qué lento tu corazón, qué torpe para comprender. Era necesario que el Mesías padeciera, es necesaria la cruz. Yo sé lo que hago, yo sé lo que estoy haciendo. Y la última palabra, ustedes son testigos de estas cosas. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y es que el mayor milagro de la Pascua no es solamente que Cristo venció a la muerte, sino que sigue confiando su Evangelio a los corazones de sus amigos, que son pobres, frágiles, tiemblan y tienen miedo. Espera al Señor que le des tu vida, que le prestes tu vida así como está, con tus miedos, tus fragilidades y tus debilidades, como estos. Estaban atemorizados, estaban llenos de confusión, temblaban por todos los lados y a todas horas. Y a estos, a los débiles, a los frágiles, a los inconsistentes, el Señor les va a decir, vayan. ¿Cómo se te ocurre, Jesús? ¡Qué locura! Poner tu evangelio en manos de estos. Sí,
lección de la Pascua. El Señor cuenta con nosotros, así como estamos, así débiles, frágiles y torpes. Así cuenta con nosotros. Él nos restaura, Él nos fortalece y Él nos envía. Que la Virgen María, la Reina de la Pascua, la que se alegró primero, haga también que nuestros corazones se alegren profundamente y que seamos testigos de la resurrección del Señor. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, miércoles santo, cada día más cerca de la cruz de Jesús. Y hoy la liturgia de nuevo nos presenta este pasaje, esta escena de la traición de Judas en el cenáculo. En esta ocasión, la versión del evangelista San Mateo. ¿Por qué la liturgia resalta tanto en estos días la figura del traidor, el hecho de la traición, el personaje de Judas? Jesús se sigue entregando todos los días. Cada misa, cada Eucaristía, lo que estamos haciendo hoy aquí es otra vez actualizar y revivir otra vez la última cena, todos los días. Y entonces puede ser que es una llamada de atención porque también entre nosotros, los que todos los días nos acercamos a la mesa de la Eucaristía, que es la mesa de la última cena, posiblemente también entre nosotros haya alguno que tenga en el corazón la traición. Posiblemente también entre nosotros, los que nos decimos los amigos de Jesús, que compartimos su mesa muy a menudo, también podemos estar algunos que somos traidores, algunos que nos decimos sus amigos. No aprendemos bien. Nos parece detestable la persona de Judas, como que lo odiamos por lo que hizo. Lo señalamos, juzgamos su gesto, nos llevamos las manos a la cabeza y decimos: ¿cómo es posible? ¿Cómo se le ocurrió? Yo lo mataría. Incluso hay algunos pueblos en los que en estos días, en la representación del Jueves Santo, agarran un muñeco de Judas, ¿sí o no? Lo ponen como de muñeco y lo maltratan y lo cuelgan de un palo, y sin darnos cuenta de que también nosotros le traicionamos y le vendemos. Nuestros pecados
Un solo pecado mortal nuestro es hacer exactamente lo mismo que hizo Judas. Exactamente lo mismo. Lo vendemos y muchas veces por menos de 30 monedas, por un instante de placer. Así que mucho cuidado con detestar la figura de Judas. Más bien, mírate a ti mismo y mira cuántos pecados cometes. Y atento, porque también tú y yo lo traicionamos muy a menudo, muy a menudo. Algo muy característico de Judas, que nos puede pasar también a nosotros, es la doble vida. Judas llevaba doble vida. Por un lado, parecía amigo de Jesús. Estaba en el grupo de los amigos de Jesús, discípulos de Jesús, apóstoles de Jesús. Pero por otro lado, su corazón estaba muy lejos de Cristo, cada vez más lejos, cada vez más frío. Y nos puede pasar también a ti y a mí, que tenemos esa especie de doble vida. Eso está reflejado muy bien en el famoso beso de Judas. Es terrorífico. La forma final en la que tuvo este hombre de entregar a Jesús fue como con un beso. Se le acerca y le dice, salve, rabí, y le da un beso. Y ese beso es traición. Un beso. Podía haber elegido otra cosa. ¿Te das cuenta de la doble vida? Por un lado parece un gesto de cariño, de cercanía, de amistad, y en el fondo le está acuchillando por la espalda. La doble vida. Eso también le pasa a cualquier corazón, y nosotros también estamos ahí, que, digamos, con los labios expresamos una cosa, y con la vida, otra diferente. Y estamos en las cosas de Dios, y rezamos, y venimos a la iglesia, es nuestro beso. Nuestro beso. Pero luego, la vida, el corazón lleno de rencores, el corazón lleno de odios, el corazón lleno de mentiras, el corazón lleno de lujurias, de malas intenciones, de soberbias, de orgullos, de incluso de blasfemias. Porque a veces estamos en la iglesia y nos portamos de una manera, y salimos de la iglesia y somos personas totalmente diferentes, que casi no se les nota nada, que son cristianos, que son amigos, que son hijos de Dios. Entonces, cuidado con esta doble vida. El beso de Judas. Los labios dicen una cosa y la vida dice otra muy diferente. Por eso sí, claro, tú y yo también tenemos un Judas dentro del corazón, que tenemos que intentar luchar para extirpar y eliminar y ser coherentes y de una sola pieza y servir a Dios y amarlo con todo el corazón, no con parte del corazón, no por ratos, no por oleadas, no por rachas, no a temporadas, no según los ambientes. 100% amigos de Cristo. Jesús ofreció a Judas siempre su amistad sincera, su corazón. Trataba de buscarlo todo el tiempo. Jesús sabía desde el principio, dice el Evangelio, quién lo iba a traicionar. Pero Jesús estaba constantemente, todos los días, intentando acercarse a Judas, ganarse la confianza de Judas, ganarse la amistad de Judas. Le hablaba bonito, con ternura, con delicadeza, con cariño. Le ofreció su misericordia y su perdón hasta el último segundo de su vida. Por parte de Jesús no quedó nada por entregar. Sin embargo, fíjate, no es tanto porque dijera Jesús, es que si lo consigo convencer, ya no me va a entregar y ya no va a llegar la cruz. Nada de eso. Jesús sabía perfectamente que la cruz iba a llegar. Si se acercaba a Judas, ¿sabes por qué era? Le dolía la perdición de su alma. Se estremecía Jesús con la idea de que Judas se iba a perder para siempre. No buscaba su beneficio, el que no le traicionase, sino buscaba siempre el beneficio de Judas, la oveja perdida. Y temblaba el corazón de Cristo, pensando que Judas
Se iba encaminando por el camino de la perdición y decía, lo voy a perder, lo voy a perder, lo voy a perder. ¿Qué puedo hacer hoy para no perderlo? Si Jesús se acercaba a Judas y le abría su corazón, era justamente para eso, para evitar que se perdiese, para evitar que cayese en condenación. Y lo peor que hizo Judas, ¿sabes qué fue? No fue traicionar a Jesús. Eso no fue lo peor. De hecho, eso no fue la causa de la condenación. Lo peor fue la desesperación. Desesperó y él mismo tuvo la convicción de que su pecado era imperdonable. Eso fue lo que le bloqueó y lo que al final le condenó. Si es que se condenó, Dios solo en su misericordia sabe. Pero lo peor de Judas no fue la traición, sino él mismo autoconvencerse de que su pecado era imperdonable. Él se decía, este pecado Jesús no me lo puede perdonar. Es imposible que el perdón de Dios sea tan grande como para perdonar mi traición. Eso fue lo que le perdió a Judas. No sabía Judas que la misericordia de Dios es infinita. Si lo hubiera sabido, si hubiera escuchado aquella frase del diario de la Divina Misericordia que dice, aunque un alma esté podrida como un cadáver en descomposición, sin ninguna esperanza, mi misericordia lo podría levantar en un solo segundo. Judas no creía en la misericordia. Judas se desesperó. Judas pensó que su pecado era imperdonable, que el corazón de Jesús no podía llegar tan lejos. Pobre Judas. Vamos a pedirle al Señor en este miércoles santo que si hay algo de Judas en nuestro corazón, porque todos tenemos un pequeño Judas, una semilla de Judas en nuestro interior, que lo extirpe, que lo elimine, que lo queme, que lo aparte de nosotros. Y recuerda, cada misa es la última cena. Y aquí, entre nosotros, puede ser que haya traidores. ¿Cómo es tu disposición? ¿Cómo está tu corazón participando en cada misa? Dile al menos con tu deseo, Jesús, yo quiero serte fiel, siempre fiel. No te quiero traicionar jamás. Soy muy débil, soy muy frágil, lo sé. Espero en tu misericordia que es infinita. Pero cada misa es una última cena. Y entre los amigos, los que nos decimos amigos de Cristo, puede haber a lo mejor también algún corazón que albergue algo de traición. Desecha eso, apártalo de ti y dile a Cristo que te fortalezca y a la Virgen Santísima para que seas siempre fiel, siempre fiel. No solamente cuando estamos aquí en las cosas de Dios, sino sobre todo cuando salgas por esa puerta. Siempre fiel a Cristo. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el amor, la caridad, es como el oro. Hay diferentes calidades. Hay de 14 quilates, hay de 18 quilates y hay de 24 quilates. Y tu amor y tu caridad, ¿de qué calidad es? Vamos a hacer la prueba de la calidad del amor que tienes, porque puedes tener mucha devoción,
rezar mucho amor a Dios, desear incluso el martirio. Puedes hacer muchas obras de caridad, muchos apostolados, puedes dar comida a los pobres, pero aún no me has probado la autenticidad y la calidad de tu amor. Aún no está probada la más alta calidad. ¿Sabes dónde está la prueba? ¿Sabes cómo podemos hacer el test de tu caridad? Cuando te pongo delante a tu enemigo. Cuando te pongo delante al que te cae mal, al que te resulta antipático, incómodo, al que te está ofendiendo, al que te está llevando la contraria. Ahí voy a comprobar yo si tu amor es de 14 quilates, 18 quilates o de 24 quilates. Jesús nos acaba de dirigir hoy quizá las palabras más exigentes de todo el Evangelio. Esta es la página más difícil de todo el Evangelio. Y aquí los cristianos se dividen en dos grupos, dos estilos, dos formas de seguir a Cristo. Los que se conforman con ser cristianos ordinarios o los que aspiran a ser cristianos extraordinarios. ¿Has escuchado lo que dijo Jesús? ¿Qué hacen de extraordinario? Yo sé que hay muchos cristianos ordinarios, pero entre todos los que estamos aquí, ¿quién quiere ser extraordinario? ¿El que simplemente se conforme con llevar un estilo de vida natural? ¿O el que aspire a una vida sobrenatural? ¿El que se conforma con ser bueno o el que aspira a ser perfecto? Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, es decir, santos. Y no es tanto qué eres o cómo eres, sino cómo deseas ser. ¿Cómo quisieras tú ser? ¿Ordinario o extraordinario? ¿Bueno o perfecto? Pues bien, atención, porque esto es imposible para ti. Ya te advierto, es imposible para mí, pero no es imposible para Dios. No se trata de un esfuerzo, no se nos está pidiendo un esfuerzo de superhéroe espiritual. Se está pidiendo si permites a Cristo que te introduzca en un proceso de santificación en el que Él se apodera de ti y Él empieza a amar en ti. O sea que Él te presta su corazón para que ames tú con su corazón. Simplemente te están preguntando si estás dispuesto a esto, no si eres un superhéroe espiritual, que no lo somos ninguno. Simplemente la pregunta es, ¿me dejas vivir en ti? ¿Me dejas amar en ti? ¿Me dejas que te dé mi corazón? Para que tú ames con mi corazón, pero que ames ahí. Cuando te pongo delante a tu enemigo, cuando estás delante de tu esposo o de tu esposa y te está maltratando, cuando estás ante el que te cae mal, ahí vamos a probar tu amor. Mira, hay tres niveles del amor a los enemigos. Digamos, el de 14 quilates, 18 quilates y 24 quilates. ¿Cuál es el de 14 quilates? Primer nivel, soporta con paciencia la humillación, el desprecio, la ofensa, el maltrato. Simplemente guarda silencio. Empieza por esto. Guarda silencio, calla. Cuando en el Evangelio se nos describe la pasión de Cristo, San Juan en varias ocasiones dice, y mientras tanto Él callaba. Mientras tanto Él callaba. El primer paso es una obra de misericordia, soportar con paciencia los defectos de los demás, soportar la tormenta en silencio, silencio de labios, no digas nada, silencio de gestos, no pongas cara rara, silencio de imaginación. No empieces a pensar cosas. Silencio, calla, tranquilo, calma, aguanta, soporta. Mientras estás haciendo eso, ofrece. En ese momento, cuando te está cayendo toda la ofensa, ofrece. Sube eso a la cruz rápido. Tiene un valor infinito ese dolor que estás sufriendo. Ofrécelo, súbelo a la cruz. Y pídele a la Virgen, cuando estés en ese momento, pídele a la Virgen que te dé su corazón, porque sabes que ella sabe perfectamente cómo es eso de que te estén clavando cuchillos en el corazón. Y en total serenidad, te están clavando cuchillos en el corazón, pero con total serenidad. Esa es la Virgen María al pie de la cruz. Ese es el primer nivel del amor a los enemigos, el de 14 quilates. Vamos con el segundo, 18 quilates.
comienzas a activar el amor por el enemigo. El primero es una especie de amor pasivo, simplemente aguantas. El segundo nivel es empiezas a hacer algo bueno por tu enemigo. ¿Sabes qué es? Orar por él. Empiezas a orar en tu interior. Mientras estás recibiendo toda esa ofensa, empiezas a orar por tu enemigo. ¿Y qué dices? Perdónale, Señor, porque no sabe lo que hace. Sencilla la oración. Perdónale, Señor, perdónala, Señor, porque no sabe lo que hace. O perdónala más porque sí sabe lo que hace. Perdónalo más porque sí sabe lo que hace. Además pides, Espíritu Santo, ilumina su corazón. Espíritu Santo, toca su corazón. Y Espíritu Santo, convierte su corazón para que se dé cuenta del daño que me está haciendo y para que cambie. Porque nuestras palabras no son tan eficaces, pero el Espíritu Santo sí es eficaz. Y además pides, ayúdame, Jesús, a verlo como tú lo ves. Porque Jesús tiene una mirada muy increíble, que es capaz de separar el pecado del pecador. Y detesta el pecado, pero ama al pecador. Mientras estás así, dile, Señor, ayúdame a verlo como tú lo ves. Y el tercer nivel del amor, este ya es del 24 quilates, es reaccionar a la ofensa con ternura y con amabilidad. Responder con un acto y un gesto de atención, de amor y de generosidad. Atención, esto no es humano, ¿eh? Esto que te voy a decir no es humano. Esto es divino. Esto es divino. Esto no es natural. Esto es sobrenatural. Esto es solo del que está invadido por Cristo. Esto es ir de frente a la cruz. ¿Me explico? Vas de frente a la cruz. Y la abrazas y la besas. No simplemente la soportas y la cargas, sino que la abrazas y la besas. ¿Sabes qué hay que hacer aquí? Sonreír. Sonríes. Te están maltratando y tú, sonrisa. Te están maltratando y tú haces como si no pasase nada. Te están maltratando y tú haces una caridad. Respondes con un favor. Esto no es humano, esto es de Dios. Y vas a tu esposo y le sirves la comida con delicadeza. No le avientas el pan. Se la sirves con delicadeza y con amor. Aunque te ha estado tratando de la patada. Esto no es humano, ¿eh? Esto es divino, esto es de Dios. No es hipocresía, cuidado, porque mucha gente piensa, padre, eso es de hipócritas. No. Dices, no, estoy fingiendo. No estoy sintiendo eso, estoy fingiendo. No, estás superando el sentimiento. Estás cubriendo el sentimiento con un acto de voluntad, que es un acto de amor infinito. Eso no es hipocresía, esa es caridad pura, pura. Recuerdo siempre el ejemplo de Santa Teresita. Ella dice que en el convento, había una hermana que tenía la virtud, el arte de desagradarme en todo, en todo, en todo. Y sentía yo el impulso de evitarla, evadirla, esquivarla, incluso como que me entraban ganas de responderle. Y dijo, pero tengo que besar la cruz, tengo que abrazar la cruz. Y entonces empezó a ser súper creativa y empezó a buscar cada día en qué podía servir. ¿En qué podía amar? ¿Qué gesto de delicadeza podía tener con esa hermana? Y se esforzaba todos los días en sonreírla, en atenderla, a tal punto que cuando esta hermanita ya grande estaba a punto de morir, la mandó llamar y le dijo, hermana Teresita, ¿me puede decir usted qué vio en mí para que me haya amado como me ha amado? Es la que más me ha amado de todo el convento. Algo así, 24 quilates. Esto no es para todos, esto no es humano, esto es puramente divino. Hay que pedirlo, hay que desearlo. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a esta transformación de que Cristo está amando en ti? Ya no eres tú el que ama con tu pobre corazón. Es Cristo el que te ha entregado su corazón, lo ha puesto en tu pecho. Y tú estás amando como Cristo. ¿Cómo se hace eso? Es una transformación lenta de toda la vida quizá, en la que te vas uniendo con Cristo en la oración,
sacramentos y especialmente en la Eucaristía, porque la Eucaristía que vas a recibir ahora es el sacramento del amor imposible. El sacramento del amor imposible. Si tú comulgas bien, no como un autómata, no como un robot, entonces es Cristo entrando en ti, ¿me explico? E invadiendo tu ser. En la última cena les dijo a los discípulos: ámense unos a otros como yo los he amado. Ahí está la misión. Y a continuación, ¿qué hizo? Esto es mi cuerpo, coman el alimento. La misión y el alimento. Es imposible amar a este nivel 24 quilates si no comulgas todos los días, comulgando con fe y con profundo amor. Aliméntate de Cristo todos los días en el sacramento de la Eucaristía y entonces verás que tu amor explota a unos niveles que ni te puedes imaginar. Porque no eres tú quien vive, es Cristo que vive en ti. No eres tú quien ama, es Cristo amando en ti. Entonces no vas, digamos, esquivando la cruz, soportándola y cargándola, sino que te vas de frente a la cruz. De frente a la cruz. Y la abrazas y la besas. Sí, hermanos, sí se puede amar a los enemigos. Sí se puede amar a los enemigos. Que la Virgen María nos conceda esta gracia para que cumplamos con perfección lo que el Señor nos pide hoy. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. No aspires simplemente, no te me quedes en ser ordinario. Tienes que ser extraordinario. No simplemente que seas bueno, es que debes ser perfecto. Que así sea.